Hay momentos en la vida en los que uno siente que Dios hizo algo grande, pero después vino el silencio. Tal vez tú has vivido algo así. Oraste, lloraste, pediste una señal, y en algún momento viste la mano de Dios. Sentiste su presencia, recibiste una respuesta, viste una puerta abrirse, pero luego, en lugar de entenderlo todo, quedaste con preguntas, quedaste esperando más claridad, más dirección, más explicación, y eso mismo, de alguna manera, les pasó a los discípulos después de la resurrección de Jesús, porque muchas personas hablan de la cruz, muchas hablan del sepulcro vacío, muchas celebran la resurrección, pero casi nadie se detiene a mirar con atención lo que pasó después. Casi nadie explica por qué esos 40 días fueron tan importantes. Casi nadie profundiza en lo que Jesús hizo en ese tiempo, antes de subir al cielo. Y hoy quiero hablarte de eso, porque esos 40 días no fueron una pausa, no fueron un detalle sin importancia, no fueron un tiempo vacío entre la resurrección y la ascensión. Fueron días de revelación, de restauración, de preparación y de transformación. Jesús no resucitó solamente para demostrar poder, resucitó para afirmar el corazón de los suyos, para levantar a los caídos, para darle sentido al dolor, para encender una fe que ya no dependiera de verlo con los ojos, sino de conocerlo en profundidad. Y quizás eso es justo lo que tú necesitas hoy, porque hay personas que aman a Dios, pero están confundidas, personas que creen, pero están heridas, personas que oran, pero todavía cargan miedo, personas que han visto milagros, pero aún no entienden qué sigue. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a entrar en uno de los momentos más poderosos y menos explicados del Evangelio, los 40 días tras la resurrección de Jesús. Y cuando entiendas lo que Él hizo allí, algo en tu fe puede cambiar para siempre. Después de resucitar, Jesús no desapareció inmediatamente de la historia. Eso es importante. Él pudo haber vencido la muerte y ascendido en ese mismo momento. Pudo haber cerrado el capítulo de una vez, pero no lo hizo. Se quedó 40 días. Y la pregunta es, ¿por qué? La Biblia nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 3, que Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso significa que esos días tuvieron un propósito muy claro. Jesús quería confirmar, enseñar y preparar. Primero, confirmar. Los discípulos no estaban en una fiesta cuando Jesús resucitó. Estaban quebrados, estaban llenos de temor, decepción y confusión. Habían visto morir a aquel en quien habían puesto su esperanza. Aunque Jesús ya les había anunciado su resurrección, su dolor había nublado su entendimiento. Por eso, Cristo resucitado comenzó a aparecerse, no de manera fría, distante o impersonal. Se acercó a ellos en medio de su fragilidad, se dejó ver, les habló, comió con ellos, les mostró sus manos y su costado. No los reprendió por estar heridos, los encontró en su dolor y les dio pruebas de que realmente estaba vivo. Y eso nos deja una verdad hermosa. Jesús no desprecia la fe débil que lucha por sostenerse. Él se acerca al corazón que todavía tiembla. Él no abandona al que cree entre lágrimas. Él sabe que a veces necesitamos no solo una promesa, sino también una confirmación. Tal vez hoy tú te sientes así. ¿Crees? Sí, pero hay una parte de ti que todavía pregunta: Señor, ¿de verdad estás aquí? ¿De verdad no me has soltado? ¿De verdad vas a cumplir lo que me prometiste? Y llega estos 40 días, nos muestran que Jesús no se ofende por esa lucha. Él responde con presencia. Él trae paz. Él fortalece la fe herida. Uno de los encuentros más conmovedores fue con María Magdalena. Ella fue al sepulcro llorando. No estaba esperando una celebración. Estaba buscando un cuerpo. Su corazón estaba roto. Y cuando vio a Jesús, al principio no lo reconoció. Fue cuando Él la llamó por su nombre que todo cambió. María. Solo una palabra. Su nombre en la voz correcta. Y eso bastó para que el dolor se abriera y la esperanza renaciera. ¡Qué poderoso es esto! Jesús resucitado no solo venció la tumba, también siguió tratando a las personas de manera personal. No vino a dar un mensaje general y lejano. Vino a tocar corazones concretos. Vino a encontrarse con personas marcadas por el sufrimiento. Y hoy también es así. Jesús no trata contigo como si fueras uno más. Él conoce tu historia,
conoce tu cansancio, conoce la noche que has atravesado, sabe cuánto te ha costado mantenerte en pie, y todavía hoy sabe llamarte por tu nombre en medio del llanto. Otro momento profundamente revelador fue el camino a Emaús. 2 discípulos iban caminando tristes, desanimados, hablando de lo que había pasado. Sentían que todo había terminado, y mientras caminaban con sus conclusiones equivocadas, Jesús se acercó y caminó con ellos. Eso ya es una predicación entera. Ellos no lo reconocieron al principio, y aún así, Jesús caminó con ellos. No los dejó solos en su confusión. No esperó a que tuvieran una fe perfecta para acompañarlos. Se metió en su conversación triste, escuchó su decepción, y luego empezó a abrirles las Escrituras. Les mostró que el sufrimiento del Mesías no había sido un fracaso, sino parte del plan de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también interpretamos mal nuestra temporada difícil? Pensamos que sí dolió, entonces Dios se fue. Pensamos que sí hubo lágrimas, entonces todo salió mal. Pensamos que si una puerta se cerró, entonces el cielo se cerró también. Pero Jesús les enseñó a ver el dolor desde la perspectiva del propósito. Y quizá eso es lo que necesitas hoy. No una explicación de cada detalle, sino una nueva mirada espiritual. Entender que Dios no siempre evita el proceso, pero sí le da sentido. Que no todo lo que duele significa abandono. Que a veces lo que parecía el final era apenas la parte que no habías entendido todavía. La Biblia dice que el corazón de esos discípulos ardía mientras Él les hablaba en el camino. Eso sucede cuando Cristo empieza a abrirnos la verdad. El panorama externo puede no cambiar de inmediato, pero por dentro algo comienza a encenderse. Vuelve la esperanza, vuelve la dirección, vuelve la vida. Luego está Tomás. Y aquí hay una lección muy fuerte. Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos, y cuando los otros le contaron, él no pudo creer. Dijo que si no veía las heridas y no ponía la mano en su costado, no creería. Muchos juzgan a Tomás con dureza, pero la verdad es que hay un poco de Tomás en muchos de nosotros. Hay temporadas en las que el alma queda tan golpeada que le cuesta confiar otra vez. Temporadas en las que uno no quiere ilusionarse para no volver a quebrarse. Y Jesús, en vez de humillarlo públicamente, volvió a aparecerse. Entró en el lugar donde estaban reunidos y se dirigió a Tomás con misericordia. Le mostró sus heridas, le dio la oportunidad de creer. Eso no significa que Jesús alabara la duda, pero sí demuestra que Él sabe tratar al corazón humano. Jesús no vino solo a levantar a los fuertes, vino a restaurar a los quebrantados, a los temerosos, a los avergonzados, a los confundidos. Y no solo restauró la fe de Tomás, también restauró a Pedro. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Había fallado en el momento más doloroso. Seguramente cargaba culpa, vergüenza, tristeza y una sensación de haber arruinado su llamado. Pero Jesús no terminó con él. En una de las apariciones más hermosas, después de la resurrección, Jesús se encontró con Pedro a la orilla del mar. Hubo pan, hubo pescado, hubo calma. Y hubo una conversación que sanó el alma. 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas? No fue para destruirlo, fue para restaurarlo. Fue como si el amor de Cristo estuviera entrando exactamente donde había entrado la herida. ¡Qué glorioso es! Esto, Jesús no solo resucitó para darnos una doctrina, resucitó también para restaurar personas, para volver a levantar a aquellos que sentían que ya no servían, para mostrar que el fracaso no tiene la última palabra. Cuando el amor de Dios entra en escena, tal vez tú también has fallado, tal vez te equivocaste, tal vez te alejaste, tal vez dijiste cosas que no debías, tomaste decisiones que hoy te pesan, o sientes que decepcionaste a Dios. Pero escucha bien esto. Si Jesús restauró a Pedro, también puede restaurarte a ti. Si no canceló a Pedro después de negarlo, tampoco ha terminado contigo. Su gracia sigue alcanzando incluso las zonas de tu vida donde tú solo ves ruinas. Ahora bien, además de confirmar y restaurar, Jesús pasó esos 40 días preparando. No quería discípulos dependientes de emociones momentáneas. Quería testigos firmes. No quería seguidores que solo recordaran milagros del pasado. Quería hombres y mujeres llenos del Espíritu, listos para llevar el mensaje al mundo. Por eso les habló del reino de Dios.
Por eso les dio instrucciones. Por eso les dijo que esperaran la promesa del Padre. Es como si Jesús estuviera diciendo: no basta con que sepan que resucité. Necesitan entender qué significa eso para su misión. Llega aquí hay una palabra muy fuerte para nosotros. Muchos creyentes quieren consuelo, pero no preparación. Quieren alivio, pero no transformación. Quieren que Dios les quite el dolor, pero no siempre aceptan que ese proceso también los está entrenando para algo mayor. Los 40 días tras la resurrección fueron un tiempo de transición santa. Los discípulos ya no eran los mismos, pero todavía no habían entrado en la siguiente etapa. Estaban entre lo que Jesús ya había hecho y lo que el Espíritu Santo aún iba a desatar. Y en esa franja de espera, Jesús los formó. ¿Cuántas veces nosotros también estamos allí, entre la promesa y el cumplimiento total, entre el milagro inicial y la nueva temporada, entre la oración respondida y la claridad completa? Y en ese espacio, Dios trabaja profundamente. Ahí madura la fe, ahí se limpia la motivación, ahí se fortalece el carácter, ahí aprendemos a no vivir solo por emociones, sino por convicción. Hay algo más que casi nadie explica. Durante esos 40 días, Jesús estaba enseñando a sus discípulos a relacionarse con Él de una manera nueva. Antes, lo seguían viéndolo físicamente, caminaban con Él de manera visible, pero pronto Jesús ascendería. Y ellos tendrían que aprender a vivir guiados por su presencia espiritual, por su palabra, por el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús estaba trasladando su fe de la vista a la comunión interior. Eso es profundo, porque muchos solo se sienten seguros cuando todo se ve claro, pero la fe madura cuando aprendes a confiar incluso cuando no puedes tocar, controlar o entender cada paso. La fe verdadera crece cuando descubres que Cristo sigue siendo real, sigue siendo cercano y sigue siendo suficiente, incluso en los momentos en que no lo ves con los ojos naturales. Por eso estos 40 días son tan valiosos. Jesús estaba construyendo una generación de creyentes que no dependería de tenerlo físicamente delante, sino de conocer su voz, su verdad y su espíritu. Y eso también nos habla hoy, porque muchos están pidiendo una prueba, una señal, una evidencia, cuando en realidad Jesús quiere llevarlos a una comunión más profunda, una relación que no dependa solo de momentos extraordinarios, sino de una confianza diaria, firme y viva. Finalmente llegó el momento de la ascensión, y lejos de ser un abandono, fue la confirmación de que la obra estaba completa y de que una nueva etapa comenzaba. Jesús bendijo a los suyos y ascendió al cielo. Y lo más sorprendente es que aquellos hombres que antes estaban escondidos y aterrados, ahora regresaron con gozo. ¿Por qué? Porque ya no eran los mismos. Habían visto al resucitado, habían sido afirmados, habían sido restaurados, habían sido preparados. Ahora entendían que su esperanza no dependía de circunstancias externas, sino de una verdad eterna. Cristo vive, reina, intercedí y cumplirá todo lo que prometió. Y esa es también tu esperanza hoy. Jesús no está muerto, Jesús no está ausente, Jesús no está indiferente a tu dolor. El mismo Cristo que caminó con los de Emaús, que llamó a María por su nombre, que restauró a Pedro y que tuvo misericordia de Tomás, es el mismo que hoy se acerca a tu vida. Tal vez tú estás en tus propios 40 días, en una etapa rara, en una transición que no entiendes del todo, en un tiempo donde sabes que algo terminó, pero todavía no ves con claridad lo que empieza, en un proceso en el que Dios ya hizo algo, pero aún no comprendes todo lo que viene. No te desesperes, esos tiempos también tienen propósito. Dios no desperdicia las temporadas intermedias, no desperdicia tu espera, no desperdicia tus lágrimas, no desperdicia tu silencio. Aun cuando no lo entiendas todo, Cristo puede estar enseñándote, fortaleciéndote y preparándote en este mismo momento. Quizás hoy necesitas dejar de preguntarte solamente por qué pasó esto, y empezar a decir: Señor, ¿qué me estás revelando en medio de esto? Porque los 40 días tras la resurrección nos enseñan algo esencial. Después del dolor, Jesús sigue obrando. Después del miedo, Jesús sigue hablando. Después de la confusión, Jesús sigue guiando. Después de la caída, Jesús sigue restaurando. Y después del sepulcro, no vino el vacío, vino la preparación para una nueva vida. Ahora quiero hacer una oración contigo. Señor Jesús, gracias porque tú no solo venciste la muerte, sino que también te acercaste a los corazones heridos después de resucitar. Gracias porque no abandonaste a tus discípulos en su confusión,
en su miedo y en su tristeza. Gracias porque durante esos 40 días mostraste que tu amor sigue buscando, restaurando y afirmando a los tuyos. Hoy te pido por cada persona que está escuchando este mensaje. Si alguien se siente confundido, tráele claridad. Si alguien se siente solo, Geis al sentir tu presencia. Si alguien ha fallado, recuérdale que tu gracia todavía restaura. Si alguien está atravesando una temporada de espera, dale fuerza para confiar. Abre nuestros ojos para entender que aún en los procesos que no comprendemos, tú sigues obrando con propósito. Jesús, enséñanos a caminar por fe y no solo por vista. Enséñanos a reconocerte en el camino, a escuchar tu voz en medio del silencio y a descansar en la certeza de que estás vivo y estás con nosotros. Levanta el corazón cansado, sana el alma herida y prepara nuestra vida para todo lo que tú quieres hacer. En tu nombre poderoso oramos. Amén. Y si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios esta frase: Jesús sigue conmigo. Quiero leerte. Y comparte este video con alguien que hoy necesita entender que después del dolor, Cristo todavía está obrando. Suscríbete a Fuerza en la Tormenta para seguir recibiendo mensajes de fe, esperanza y dirección para los días difíciles. Y recuerda esto antes de irte: el sepulcro no fue el final, y tu temporada difícil tampoco lo será. Jesús vive, y porque Él vive, todavía hay esperanza para ti.